Paz, queridos hermanos, todos los que nos hemos reunido en este día, que estamos en este ayuno del Señor, hermanos, y estamos listos para recibir su palabra, y ojalá que lo hagamos de la mejor manera. Por ahí me agarraron acomodando ciertas cosas por aquí, ¿verdad? Para presentarlas el día de hoy, porque no me había dado cuenta qué tan cercano estamos de la cena del Señor, ¿verdad? Estamos bastante cerca, y nosotros debemos de pues darle la importancia que este acto en la vida espiritual de cada uno de nosotros tiene. A veces dejamos que las cosas lleguen y no les damos la importancia de vida, ¿verdad? Y debemos de tomar énfasis en lo que es este memorial que vamos a participar dentro de pocos días, ¿verdad? Cómo nosotros lo debemos de hacer, qué es lo que la palabra de Dios aconseja, ¿verdad? Si nosotros vemos en Primera de Corintios, en su capítulo 11, versículo 27. Y quiero que leamos y que tomemos conciencia de lo que aquí estamos leyendo en este texto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, como dice ahí, hermanos, indignamente, de una manera indigna. Y debemos de saber que es indigno, ¿verdad? Ahora, ¿qué consecuencias trae, según la palabra de Dios, el que yo lo haga indignamente? Alguien indigno, hermanos, antes de orar, ¿quién es alguien indigno? Sin honor, ¿verdad? Sin la calidad para participar de algo, sin merecerse algo. Y dice mi hermana también, cabe aquí, sin méritos. A veces no tenemos méritos para merecer ciertas cosas. Pedimos, reclamamos al Señor, a veces exigimos, pero no hemos hecho méritos para merecer tal cosa. A veces yo pretendo ciertas cosas en mi vida, pero las merezco, soy digno de ellas. A veces debemos de preguntarnos si somos dignos de estar en esta iglesia, porque para estar en esta iglesia nosotros debemos de ser dignos. ¿Qué es ser digno y qué es vivir dignamente? De ahí que para participar de la cena del Señor tenemos nosotros que llevar una vida digna para poder participar. Y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿cuáles son las consecuencias? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, será culpado de su muerte, pues. Dios no va a culpar ni a judíos que lo entregaron, ni a romanos que lo crucificaron. ¿Por qué no los va a culpar? Ni a judíos, ni a romanos. ¿Por qué no, hermanos? Porque Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo desde la cruz, desde el madero? Perdónalos. Y nosotros sabemos lo que hacemos o no sabemos, hermanos. Sabemos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que eso lleva un precio muy grande. Ahora, si yo lo hago de manera indigna, el Señor no va a culpar ni a romanos ni a judíos. El Señor va a culpar a aquel que participe indignamente. O sea, que no haya llevado una vida digna como corresponde. Vamos a orar, hermanos, antes. Bendito y buen Dios, te agradecemos, Padre, este momento y la oportunidad que tú nos has dado de poder congregarnos nuevamente y estar delante de tu presencia, Señor, buscándote siempre en nuestros ruegos, en nuestras súplicas,
que tú puedas escucharnos, Señor, que abras tu corazón a nuestras peticiones, a nuestras rogativas y a nuestras acciones de gracias que hacemos cada vez que doblamos las rodillas. Hoy solo te vamos a pedir entendimiento para poder discernir esta palabra que está llegando hasta nosotros, Señor, desde lo alto. Hoy desciende tu palabra hasta nuestros corazones. Hagámosla nuestra estas meditaciones, estos arcanos divinos que tú nos has dado para hacernos entender cómo deben de hacerse las cosas. Gracias pues te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos. Fíjense que yo iba a continuar el mensaje que dejamos pendiente, no sé si se recuerdan el mensaje que dejamos pendiente sobre entre la gracia y el reino de Cristo, que íbamos a hablar de los 7 años que privan entre estas dos etapas de la gracia y el reino, y la preparación espiritual que nosotros debíamos de tener para el momento en que nuestro Señor Jesucristo nos arrebate, y el misterio que continúa con Israel. Pero en vista de que el tiempo, hermanos, ya es poco que tenemos para la cena del Señor, y queremos hacer conciencia en cada uno de nosotros sobre lo que esto significa, y que por favor agarremos esto de la manera más reverente, de la manera más solemne, y darle la debida importancia al acto de participar en comer el pan y el beber el vino, y que no lo hagamos como un simple rito, hermanos. Amén, hermanos. Los veo tristes. ¿Qué será? ¿Tienen hambre? ¿Qué pasa? Mírenme a mí. Allá miré un hermano no, le digo, alegre ese espíritu. No es nada, hermanos, esto. Cada huesito está siendo quebrantado en estos momentos, cada músculo, cada miembro del cuerpo que nos lleva cautivo al pecado, ¿qué está haciendo, hermanos? Quebrantado. Y creo que hoy vamos a quebrantar más la carne oyendo palabra. Yo creo que vamos a tener que esperar que el sol caiga para entregar aquí este ayuno y no salir antes de la caída del sol. Así es que ese cuerpecito lo vamos a quebrantar más, hermano. Me vio un hermano allá en otro país, me quedó viendo. Hermano, usted no es hermano de ayuno, me dice. ¿Por qué? Ah, sí, casi no ayuno, se me echa de ver, ¿verdad? Usted no es un hermano de ayuno, me dice. Entonces debemos de quebrantar nuestro cuerpo, y lo vamos a quebrantar no solo en el ayuno y en la oración, sino que lo vamos a quebrantar oyendo la palabra de Dios. Por favor, ese cuerpo que sea quebrantado el día de hoy, ¿verdad? Cada miembro de nuestros cuerpos. A veces los oídos, la boca, las manos se nos rebelan, porque así dice Pablo, hay una ley, ¿verdad? La ley de mis miembros que me lleva cautivo, ¿a dónde? Al pecado, dice el apóstol Pablo. Entonces esos miembros hay que quebrantarlos. A los oídos casi no les gusta oír la palabra de Dios. Si les gusta oír otras cosas, quebrantémoslo en esta tarde, hermanos. Amén. Quebrantémoslo. ¿Saben qué? No solo se ayuna, para quebrantar el cuerpo no solo se ayuna en agua y de alimento. También se ayuna. Voy a tener un ayuno, de 24 horas sin estar escuchando chismes. Eso es un ayuno también. Voy a tener un ayuno de 24 horas en la boca para no hablar cosas contra mi prójimo. ¿No creen que ese es un ayuno también? Y es más difícil que estar dejando de beber agua. Eso se llama quebrantar el cuerpo, quebrantar los miembros. Para que aflore el hombre espiritual, tenemos que quebrantar ¿qué cosa? La carne. Y ahorita en la parte del alimento, pero también en la parte de los vicios y de los excesos, ¿verdad? Y de las malas costumbres que nos llevan, dice el apóstol, cautivo
al pecado. Mire, cada vez que usted se distrae y no escucha la palabra de Dios, es que su mente se le está revelando. Amén. Cada vez que usted está oyendo, no la palabra dice, vuelve a platicar, es que se está revelando el cuerpo, la carne, la boca, los oídos, el cerebro. Por eso digo yo que debemos de quebrantar, acostumbrar a nuestros miembros a escuchar palabra de Dios. ¿No creen ustedes eso? ¿No creen que los miembros se acostumbran a escuchar palabra de Dios? Los que casi no venimos, los que tenemos poco tiempo de estar en contacto con la palabra de Dios, los miembros se nos revelan. Entonces nos cuesta escuchar palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo allá en Hebreos, hermanos, que no vamos a leer. Pero el alimento sólido es para quienes, dice, ¿se acuerdan de ese texto ustedes? Para los maduros, los que tienen los sentidos como ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea que nuestros sentidos, nuestros miembros se acostumbran a escuchar palabra de Dios. Por eso nos distraemos con facilidad, porque no tenemos la costumbre. Entonces el oído ahorita está como, cuando estoy oyendo palabra de Dios, el oído es carne, está ahorita quebrantándose, porque no le gusta oír palabra de Dios, le gusta oír otras cosas, le gusta oír la última bachata. El que anda bien carnalito le gusta la última bachata y no le aburre. Y usted se ha dado cuenta que nosotros sin querer a veces nuestros miembros se nos revelan y ni cuenta nos damos. Dice que ahorita que tengo problemas en mi trabajo, y soy sincero, ahí en el seguro con el parqueo, mejor me voy en bus. No, esos rapiditos. No hay. Pero la vez pasada yo iba una música ahí, cuando acuerdo yo ya iba, mire. Es una rebelión, hermanos. Es una rebelión. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros que no ejercitamos nuestros miembros en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ustedes no creen que debemos de enseñarle a nuestros miembros a leer y a estudiar la palabra de Dios por lo menos 1 hora? Pero usted solo agarra la Biblia, solo agarramos la Biblia, hermanos, y ya los ojos empiezan a revelarse, ya empezamos a dormirnos. Alguien que padecía de insomnio me decía, fíjate, Denis, que no puedo dormir, me decía, tengo problemas, de veras. Te voy a dar una receta, le digo yo, pero cuando estés en la cama abrí la Biblia y ya, de veras, lee. Un compañero abrió, Denis, que en 2 minutos me dormí, me dice. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, y este no es broma, y ustedes lo pueden experimentar si quieren, experimentenlo si quieren. Si ustedes están dudando o riéndose, experimentenlo y van a ver lo que yo digo. Porque es una rebelión abierta de la carne contra el espíritu. Qué sabroso es un chisme, dice alguien. Y es verdad. No le cuenten un chisme porque, mire, ya lo viste, dice. Entonces, aún así nosotros debemos de quebrantar, ¿verdad, hermanos? Debemos de quebrantar y poner nuestros miembros en servicio de nuestro Dios y no del pecado. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Porque así decía el apóstol ahí cuando escribía el apóstol Pablo. Pues vamos ya directo a esto que se llama el nuevo pacto. Y vimos, queridos hermanos, vimos aquí que hay una implicación. Oiga, hermano, hay una implicación para aquel que va a venir a tomar la cena del Señor y lo hace de una manera indigna, o sea, no razona. Esto no lo tomemos
como un juego, no lo veamos de una manera así desapercibida, de una manera insensible, sino que lo debemos de hacer de una manera, hermanos, muy seria, muy espiritual, muy reverente, de mucho discernimiento. ¿Qué es lo que yo realmente voy a hacer? Porque, repito, las implicaciones que nosotros vimos aquí, ¿cómo son, hermanos? ¿Cómo son? Muy grandes. Estábamos en el versículo 27. Dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Fíjense las consecuencias. Versículo 30 de aquí mismo. El 29 habla de lo mismo, 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, no bendición. Por esto, dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, como dice ahí, entre vosotros, y muchos, ya, ¿cómo están, hermanos? Hay una clase de enfermedad, y no es simplemente una enfermedad espiritual, sino que las consecuencias podrían ser muerte o que después quedáramos enfermos. Porque en vez de beber bendición, ¿qué podemos beber, hermanos? Juicio. Un juicio de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esto entonces es de venirse a sentar así, sin entender lo que voy a hacer, sin tomar conciencia de lo que yo he hecho delante de Dios? Yo los exhorto y los animo a que nosotros, hermanos, tomemos esto como debe de ser, de una manera muy, hermanos, reverente, respetuosa. ¿Qué más podríamos decir? Responsablemente. Esa es la palabra, de una manera responsable. Por favor, no solamente vengamos a... Para muchos de nosotros la mayor preocupación es el vestido, hermanos. Y andamos viendo qué vestido escogemos, ¿verdad? Eso no es discernir. A ver qué me queda. Voy a pasar antes por el salón, dice el hermano. El hermano nunca dice, es la hermana. Voy a pasar y preocupados. ¿Qué más que salón, hermano? ¿Usted creen que nuestro Señor Jesucristo andaba pensando en eso cuando iba a ser entregado, hermanos? Esas cosas, sépalo, son como ni secundarias, son terciarias. Amén, hermanos. Eso es terciario. Tomar conciencia sobre que yo voy a participar con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, en unos actos muy solemnes, muy espirituales, muy reverentes y de mucha significancia. No son los trapos que yo pueda ponerme, hermano. Pero eso, hermanos, no es culpa de ustedes, es culpa nuestra. Al pueblo hay que enseñarle la verdadera realidad de las cosas. ¿Usted cree que yo estoy preocupado para ver si estreno el día de la cena del Señor, hermano? O sea, no es mi preocupación. Ahora, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cuál ha sido mi conducta moral y espiritual? ¿Es una preocupación esa, sí o no, hermano? Claro que sí. O sea, yo me he portado dignamente. ¿Se recuerdan ustedes sé que no se han de recordar, pero yo miré una película que me impresionó mucho? Se llamaba Rescatando al Soldado Ryan, así se llamaba la película. Entonces este Ryan era un muchacho que fue a la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que fue al frente de batalla junto con tres hermanos. Pero allá en el frente de batalla murieron 2 hermanos y solo quedó él, y le llevaron la noticia a la madre. Pues un general dijo: es imposible, esta madre ha perdido 2 hijos. Vayan a traer a su tercer hijo. ¿Y dónde está su tercer hijo? Allá en el frente de combate, allá donde está la metralla. Y
Y entonces, ¿cómo lo traemos? Porque estaba en las líneas enemigas. Pues se nombró un pelotón como de 20 hombres, no sé, con un capitán, y fueron a rescatarlo, a traerlo, para llevárselo a la madre, porque la madre no aguantaba un dolor tan grande. Pues no era fácil traerlo, hermanos. No era fácil traerlo. Tuvieron que ir, y en lo que iban a rescatarlo fueron muriendo muchos. Fueron muriendo y disminuyendo. Hasta que lo trajeron ya, solo quedó el capitán y todos los del pelotón habían muerto, rescatando a un hombre para llevárselo a una madre. Es una película que tiene mucho mensaje. Y yo solo me puse a pensar en mi vida espiritual. Y entonces cuando estaba ahí el capitán moribundo con un tiro, Ryan ileso ahí, y le dice: Ryan, ¿qué puedo hacer por ustedes? Por mí, yo me voy a morir. Pero ¿sabes qué? Vive dignamente, le dice. Sé un gran hombre, le dice. Y entonces murió el capitán. Dijo: tu vida costó la de 20 hombres. Lo menos que puedes hacer es vivir dignamente y ser un gran hombre. No gastes tu vida en borracheras, ni en drogas, ni en prostitución, ni en cosas malas. Cuando ya Ryan era un viejo, fue con su mamá al cementerio donde estaban enterrados aquellos hombres, y me acuerdo que les hizo el saludo, y le preguntó a la mamá: madre, dime que he sido un gran hombre, dime que he vivido dignamente. Y le dijo: hijo, has sido un gran hombre, has vivido dignamente. ¿Ustedes creen que la sangre de Cristo merece que nosotros vivamos dignamente, o que la vivamos así como a veces queremos vivirla, hermanos? Eso es ser digno. ¿Entendemos eso nosotros, hermanos? ¿Usted cree que la sangre de Cristo vale la pena para que yo me pierda en vicios, en adulterios, en fornicaciones, y luego me venga a sentar aquí como nada el día de la cena del Señor? ¿Entendemos el significado de eso? Eso es discernir, eso es entender, y las implicaciones grandes que tiene el hecho de que yo no haya vivido, ¿cómo dice la palabra de Dios? Perdón, dignamente. ¿Cómo dice la palabra de Dios? A que viváis dignamente. ¿Cómo dice? Por la vocación o elección a la cual tú has sido llamado. Amén, hermanos. Lo hemos leído. O sea, no es sencillamente venirse aquí, no es sencillamente el peinado que si me combina o no. Eso es no entender lo que yo vengo a hacer aquí. Al Señor no lo voy a impresionar con mi ropa, o lo voy a impresionar con mi ropa, hermanos, pero sí con mi sencillez, sí con mi humildad, sí con el quebrantamiento de mis miembros, sí dejando el orgullo, la arrogancia, entendiendo que debemos de vivir nosotros como dignamente. Amén, dignamente. ¿Cuál es el tipo de vida que yo debo de llevar? Una vida como digna. Pues eso es lo que el Señor quiere. Nosotros debemos de entender que debemos de participar, que nadie del pueblo del Señor se debe de quedar sin participar. Hace un par de años atrás, unos 10 años atrás, un hermano, yo le pregunté: hermano, ¿por qué no vino a la cena? Digo, esto no es culpa de los hermanos, es culpa de los enseñadores, de los ministros. El ministro debe de alertar a la congregación sobre estas cosas. Hermano, fíjese que no vine porque tenía turno, me dice. ¿Pero usted cree que eso es motivo para que usted no participe? Ahora, si yo no participo por X o Y motivo, porque hemos oído que yo no voy a participar porque este año me porté muy mal, dice el hermano. Este año sí que ha sido fatal. En mi hogar me peleo todos los días con mi esposa. Y ahí vamos: al venir Jesús nos veremos. Entonces dice el hermano: no voy a participar.
¿Cuál es qué implica el hecho de no participar? ¿Por qué me he portado mal? ¿Por qué no quiero? Porque el trabajo se me dio? O sea, puedo decir yo fácilmente, no voy a participar, aunque sea del cuerpo del Señor. ¿Qué implica eso, hermano? ¿Ustedes saben lo que implica eso? Como dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan, en su capítulo 6, y esto es serio. San Juan 6, versículo 54. Vamos a leer 53 también. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué dice ahí, hermanos? No tenéis vida en vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Si yo no como ni bebo de su cuerpo y de su sangre, que yo no tengo vida en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que yo quedo excluido del cuerpo de Cristo. ¿Saben cómo llaman esto en otras congregaciones? Excomulgar. O sea, lo que yo estoy haciendo es excluyéndome del cuerpo de Cristo. Y como me excluyo, yo no tengo vida en él. Volvamos a... ¿qué les dije? 50... Leamos el 54. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene, hermanos? Tiene vida eterna. Ya tiene muerte si se excluye. Pero aquí, ¿qué tiene? Vida eterna. Y yo, ¿qué más? Lo resucitaré en el día postrero. O sea, no tenemos elección. O sea, yo quiero hacer conciencia que esto no lo tomemos a la ligera, por favor. ¿Verdad? Que no lo tomemos así livianamente. O sea, yo quiero hacer conciencia, queremos hacer conciencia de que participemos de estos emblemas conscientemente. Mi mamá es una gentil porque no forma parte del cuerpo. Pero yo una vez le dije a ella hace muchísimos años, antes de que yo me quería bautizar, hace muchos años. Y ella, siendo gentil, sabe que me dijo: mira, Denis, las cosas del Señor no son juguetes, me dijo. El bautismo, me dijo, no es un... Bueno, y hasta el día de hoy no se bautizó. Pero ¿sabía ella que las cosas de Dios no son juguetes, hermano? Sí sabía. Entonces nosotros no tomemos estas cosas como un ¿qué? Bueno. Sí, hagámoslo. No, o sea, no estoy diciendo que no lo hagamos. No estoy desanimándolos. Los estoy animando a que lo hagamos como responsablemente, conscientemente. Muchos conocen las cosas del Señor. Yo estoy viendo aquí a varios. Conocen. Pero no se bautizan. Y uno de los motivos es porque no les ha nacido la conciencia y saben que no pueden fingir. Y saben que no lo pueden hacer de manera inconsciente. ¿Verdad? Ellos dicen: no, es que yo no estoy preparado para eso. O sea, eso es tener conciencia. Pues es lo mismo cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Ustedes saben que ningún gentil puede participar. Solo los miembros, los que han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, detengámonos un poquito. En Primera de Corintios, vamos a volver aquí, antes de entrar de lleno en este tema, porque son unas palabras amplias, pero introductorias. Primera de Corintios, en su capítulo 11, y teníamos el versículo 27 que ya lo leímos. Una pregunta, amada iglesia de Dios, levanten su cabeza y mírenme.
Estamos preparados. Bueno, me voy a excluir porque la pregunta se la voy a hacer a ustedes. Con conciencia. Con conciencia. ¿Estamos preparados para la cena del Señor? ¿Sí o no? No. Usted puede estarse preparando en chinolear los zapatos, en eso le creo. Voy a volver a preguntar, no es que, porque oí un sí, así, sí, como dudoso. No, pero hagámoslo con conciencia, porque si no estamos preparados, también digamos, no estamos preparados. Porque hay que hacerlo ¿cómo? Sin levadura. ¿Y qué es la levadura? La hipocresía. O sea, no vamos a hacer no vamos a decir sí sabiendo que no estamos preparados. Porque las consecuencias son fatales. Hermanos, ¿estamos preparados para la cena del Señor? Es que cada quien diga sí o no. Ahora digo, hermanos, no estamos preparados. Si yo analizo mi comportamiento en este último año, ¿ven por qué la cena del Señor cae en Año Nuevo? ¿Por qué creen ustedes que la cena del Señor cae en Año Nuevo? Sí, porque debemos de hacer recuento de Año Nuevo. Y yo les voy a ser sincero, yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado. Es que ustedes en sus diezmos fueron cabalitos. Sí, dicen. Sí, es que a veces dejaron de venir porque tenían un mandado que hacer el sábado. Sí, decimos. Sí. ¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué decimos sí? Sí, es que este año, hermano, anduve predicando la palabra de Dios por todos los lugares y en todas las oportunidades. Ni vi televisión. Sí, decimos. Sí, hermano. Miren, en la casa fui un ejemplo. Ni un grito le di a mi esposa. Ni un insulto a mi esposo. No. Mira, hermano. En el trabajo, en el trabajo viera. Ni una mala palabra. No me reí de ningún chiste vulgar. Porque toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, ¿qué dice, hermanos? Viera con mi esposa, como una reina, como vaso frágil. Celos, que ni se nombran. Sí, estamos listos, hermanos, para tomar la cena del Señor. ¿Estamos listos? Digan sí. Sí. ¿Saben qué? Yo no estoy listo, sinceramente. Yo no estoy listo. Pero yo no voy a dejar de tomar la cena del Señor. Porque yo me puedo exponer a algo terrible, ¿eh? Porque yo sí he tenido conciencia de estas cosas. Yo con el tiempo estudié, leí y dije, bueno, las implicaciones son graves de esto. Son graves. Pero yo entiendo que yo no soy digno, porque no me comporté en fidelidad, en santidad, como debería de hacerlo. No trabajé como debería en la obra del Señor. No le hablé a los demás como yo debería hablar. Entonces yo reconozco que no soy digno. Pero a pesar de eso, yo voy a participar. Ahora, ¿a qué me expongo si yo participo y pienso que no soy digno? Ya hemos visto que a un juicio y que voy a ser culpado. Ahora, si nosotros seguimos leyendo en el versículo 28, dice así, ¿qué debemos de hacer? Por tanto, ¿qué debemos de hacer, hermano? Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Examinarnos, probarnos, pero no al hermano. Somos gallos para eso, como hemos dicho. Nunca las prédicas son para mí.
Cuando hablan de los chismosos, me agacho para que le pegue al hermano de atrás. Nunca. ¡Ay, qué lindo! Decir. Pero ¿qué dice aquí? Que nos examinemos ¿quiénes? Nosotros mismos. Allá viene el Marcial. Hermano Cometa, deje de juzgarlo. Qué terrible, hermano, digo yo. Qué terrible. A usted solo en la cena se le mira. Le dice. Qué vergüenza, digo yo. ¿Qué clase de juicio es el que debemos de hacer antes de la cena del Señor? ¿Qué clase de juicio, hermanos? Personal. Es una autoevaluación. Saben que cuando uno va a pedir trabajo ahora, lo dejan nuevo. Porque, bueno, yo ya no voy a pedir trabajo, pero las nuevas maneras, le dicen a uno, ¿cuánto quiere ganar usted? ¿Cómo? ¿Se ha fijado? ¿Cuánto quiere ganar usted? ¿Cuánto cree que usted es digno de ganar? Entonces uno pone ahí lo que uno cree. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un análisis cómo, hermano? Personal. Eso es lo que vamos a venir a hacer ¿cuándo, hermano? Cuando nosotros, antes de tomar la cena, ¿qué debemos de hacerlo, hermano? Examinarnos. ¿Y saben que yo ya me examiné? ¿Y saben a qué conclusión llegué? Es que estoy aplazado. Que estoy aplazado. Pero aquí todos dijimos, sí, dijimos. Bueno, eso es. Pero yo creo que los únicos que casi van sin preocuparse son los que se bautizan una semana antes, ¿se imaginan, hermano? Que el colmo sería que en 7 días se hubiera extraviado tanto. Pero ¿cuál debe de ser, hermanos, mi estado espiritual para la cena del Señor? ¿Cuál debe ser mi estado espiritual? Constante. Digno, una vida digna, una vida de obediencia, una vida de santidad. Ese debe ser mi estado. Mire, yo no quiero agarrar esto contra alguien, no lo crean, eso era, nadie de los que está aquí me oyó, a lo mejor los hermanos santos Rolando y mi hermana, pero yo no me meto en la vida privada de nadie, ni me interesa. A mí la vida privada no me interesa. La vida espiritual sí. Pero cuando le damos más énfasis, hermano, a lo externo, que a la santidad, que al amor, que a la obediencia, somos superficiales, hermano. Ay, Denis, vos para viejo ni te peinás. Ay, esto no es tan importante. Una cremita ahí que venden ahí de 2 pesos. Llámame a la cena del Señor. Hermanos, conciencia es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que seamos sinceros, porque estos son ácimos de sinceridad, no en la vieja levadura. Hermano, no reconocer es lo peor. Ya digo, aquí se dan las prédicas y viene directamente para mí, pero no viene del hermano, viene del Señor, no viene del hermano. Y yo lo que hago primero es que me apuro. Después, lindo el tema, nunca me dio. Entonces, ¿para qué vengo? Si nunca me dio. ¿Cuántos falsos testimonios levantamos este año, hermano? ¿Cuántas veces dijimos eso, hermano? ¿Cuántas veces no lo dijimos? Y entonces nos venimos a sentar y creemos que venir dignos es comprar un vestido de Zara, los que puedan comprarlo, los que no de bulto. Eso es ser digno. Sí. Yo creo que deberíamos de venir sinceramente, no aparentando lo que no somos. Hasta en la ropa yo. De esa manera. Con la misma camisita bien planchadita, José, y limpia. Sí, Vicky. ¿Y qué? ¿Saben qué acabo de hacer yo, hermanos, en estos momentos? Que hagamos qué cosa? Conciencia. Amén, hermanos. Que seamos sinceros. Que seamos sinceros. Mucho nos hace falta de consagración, hermanos. Pasamos más enredados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. A los cultos casi ni venimos.
Miren, amar al Señor no es andarlo proclamando solamente, hay que proclamarlo. Aleluya, te bendiga Dios. ¿Qué? Y lo práctico, y los hechos. Sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es vivirlo, es una vivencia. Es algo ahí en el momento real, cuando nos toca aplicar la misericordia, el amor. No es siendo duro y todo lo puedo en Cristo. Eso no es lo que vivamos nosotros, hermanos. ¿No creen ustedes, hermanos? Hola, una hermana, qué bien, hermano. Es sincero, hermano. Es sincero. ¿Qué debemos de hacer entonces, hermano? Sea como estemos, ¿qué debemos de hacer? Probarnos a nosotros mismos. Y después de eso, ¿qué dice ahí? Dice en este texto, en el versículo 28, mira, y si cuando tú te pruebas, crees que no sos digno, no la tomes. Pero si crees que eres digno, tómala. Yo no estoy diciendo que no haya ninguna persona digna aquí, a lo mejor sí. A lo mejor hay hermanos muy santos, muy santificados, muy obedientes. Ahora, el asunto es qué debemos de hacer. Si yo no me considero que soy digno, debo de probarme. O sea, debo ser sincero conmigo mismo. El primer paso para cambiar, ¿cuál es, hermanos? Aceptar, reconocer. Pero no nos gusta reconocer. Hay que reconocer primero delante de Dios. Es el primer paso del cambio. Denis está gordo. No, yo no estoy gordo. ¿Quién dice? Hermanos, por favor, reconozcamos lo que somos. Reconozcamos que nuestro nivel espiritual no es el adecuado, ni es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Y que después de que hagamos este autoanálisis, que dice, leamos 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y qué dice ahí? Y coma así del pan y beba de la copa. No importa, hagámoslo. Hagámoslo. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir lo que acabamos de hacer, sin probarse a uno mismo, pues, el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Dice el versículo 31, mire, hay que examinarse antes, hay que hacer un autoanálisis, hay que una autoevaluación, hay que ponerse un salario. Amén. ¿Cuánto merecemos? ¿Cuánto merecemos? Mire, hermano, si llega un jornalero, con el respeto de los jornaleros, a una empresa, entonces la palabra de Dios dice que tengamos un salario como, hermanos. El obrero es digno, hace méritos para que le paguen como su salario. Un salario digno es aquel que le ajuste más o menos para comer y vestir. Pero si nosotros vamos a una empresa y yo tengo un título medio, que puedo trabajar de algo ahí, y me dice, ponte tu salario. Los empresarios, pues, vivos, ¿verdad? Porque hay un montón que no son vivos, tienen esa pon tu salario ahí. Entonces, con la puesta del salario, ellos evalúan qué clase de persona es. Si yo voy a un trabajo, y soy un jornalero medio más o menos, hay algo, que no tengo ninguna especialidad, y me dice, ponte tu salario ahí, 50,000 lempiras. 50,000, ni él se lo cree, pero se lo pone. ¿Cómo se catalogó ese varón? ¿Cómo podría decir? Sobrevaloró. Lo que acabamos de hacer nosotros es sobrevalorarnos. Sí dijimos, pero no, hermanos, no discernimos. Amén. Nos sobrevaloramos. Ahorita en este momento. No hicimos conciencia de lo que hasta aquí ha sido mi vida espiritual. ¿Cuántos creen de los que están aquí? O de los que estamos aquí, que muchas veces pudimos venir a la reunión y no venimos por X o Y motivos? Hermanos, las excusas se inventaron ¿desde dónde, hermanos? Desde Eva. ¿Quién fue el primero? Adán, ¿verdad? Desde Adán.
en verdad. Hay cosas que no tienen excusa. Cuando usted me diga que no vino porque hubo un terremoto de 8.5 grados, le voy a creer, porque aquí ni ha habido. Pero el día que haya, yo le voy a creer. Hermana, ¿por qué no vino? Es que hubo un terremoto de 8.5 grados. Ahí sí le creo. Hermano, pero porque se le quebró la uña, se le cayó el implante. Por favor. Porque fíjese que se me corrió el rímel, no sé qué. No hay ninguna excusa para que yo no guarde mi santo sábado del Señor. Amén, hermano. Los demás son excusas. Entonces no digamos, hermanos. No digamos, no nos supervaloremos o sobrevaloremos. Yo no caí en la trampa. Una vez me tocó hacer eso. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Qué nivel tengo? ¿Qué producto tengo? Contratado, sos sincero vos, muchacho. Ya hace mucho tiempo. Para alumbrar, mi primer trabajo fue de alumbrador del cine. Solo tuve 2 trabajos. Anestesista, pero el primero fue alumbrador del cine Obelisco cuando lo inauguraron. Ahí andaba con uno. Y yo me puse el salario que yo creía que me merecía. Pues ahorita eso hemos hecho. O sea, si nosotros decimos, realmente no soy digno, pero no me voy a excluir. Y la palabra me dice aquí en el versículo 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, que dice ahí, hermano, no seremos juzgados. ¿Por qué? Porque reconocimos. ¿Verdad? Porque hicimos un verdadero autoanálisis. Y un autoanálisis con promesa de cambio. Reconocer, pero no solamente reconocer. ¿Qué viene después del reconocer, hermano? El cambio. Sí, Señor, pero este año te prometo que ni un terremoto de 8.5 me va a hacer dejar de venir a la iglesia, mucho menos una amiga que me llegue a visitar, mucho menos una pereza ahí que... Saben, ahora vamos a decir que los cultos en la central no los tramitan por internet, sino que bloqueen la señal para fuera, para que no tengan excusa de decir que lo vieron por la tele, por ahí por el internet. Fíjense en el versículo 32, mas siendo juzgados, porque no salimos aprobados, yo me autoanalicé y dije, Señor, no soy digno, mas siendo juzgados, ¿qué nos pasa ahí, hermanos? Siga leyendo, estamos en el versículo 32. Yo quiero que ustedes me acompañen en la lectura. El hecho de que haya un data show, hermano, fijemos nuestros ojos en la palabra. Versículo 32, mas siendo juzgados. Sí, ¿saben por qué somos juzgados? Porque después del autoanálisis, hay unos que fueron aprobados. Sí, Señor, este año para mí fue de victoria, aleluya. Pero no en la parte económica. Porque muchos creen que la victoria, aleluya, es que le haya ido bien aquí, puede tener 3 carros, una casa. No, en la parte espiritual he sido un éxito. He trabajado duro por la obra de Dios. En los cultos asiduos, en la obediencia, en la santidad, 100%. Habrán hermanos que... Pero como yo estoy aplazado, porque yo reconozco, yo, hermanos, delante de Dios estoy aplazado. Tengo muchas cosas que corregir. Pero no me voy a excluir, me voy a someter. El Señor me va a juzgar, versículo 32, mas siendo juzgados, ¿qué dice ahí, hermanos? Somos castigados por el Señor, eso me espera. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo cuando yo me excluyo. ¿Entendimos esto clarito, hermanos? ¿Entendimos? No. ¿Entendimos? Sí, para que tomemos con conciencia estas cosas. O sea, yo me voy a someter y estoy reprobado. El Señor me va, ¿a qué me va, hermano? Me espera un castigo, hermano. El que todavía es hijo de Dios y se porta mal, ¿qué le espera? ¿Qué cree que bombones y chicles ahí como los malos padres? Que el hijo se porta mal y entre más se porta, más le dan. De ahí creamos monstruos. Porque portándose mal, a un hijo que se porta mal, ¿qué se le da? ¿Chicles o faja? Espiritual. Si es lo que a mí me espera, ¿qué es, hermano?
Y de ahí no sabemos de dónde me vino tal cosa y tal cosa. Ahora, ¿qué preferimos nosotros, hermanos? ¿Ser castigados del Señor o ser condenados con el mundo, hermano? Por eso no la deje de tomar nunca. Pero cada día, hermanos, haciendo un pacto, una promesa de cambio y de mejorar espiritualmente. Lo que el Señor quiere es que vayamos mejorando, ¿cómo, hermano? Espiritualmente. ¿Quiénes están listos para la cena del Señor, hermano? ¿Quiénes? ¿Verdad? Pónganse el salario que se merecen, hermano. Y lo importante es que reconozcamos. En esta tarde nadie se me agacha, por favor, nadie se voltea. Cada quien que le caiga. Nuevos compromisos, hermano. Dejemos el falso testimonio, por favor. Dejemos de estar murmurando. Ya viste cómo yo, míralo cómo lo está haciendo. Por favor, usted no conoce nuestros sentidos cómo son, limitados. ¿Quién es el único que puede ver mi corazón? Dios. No me juzgue, usted no sabe lo que yo tengo aquí adentro. No juzguemos al hermano, yo no sé. Entonces, reconozcamos lo que somos. ¿Y cuál es la promesa, hermanos, delante de Dios? Que a partir de este año, toda la levadura, ¿qué la vamos a hacer? ¿La vamos a sacar? ¿Ustedes saben que eso hacían los judíos en el año nuevo, hermano? Andaban buscando levadura y toda la levadura, como un rito, la sacaban. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos de acuerdo. ¿Y los que no estén de acuerdo? Pero yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Hay un compromiso delante de Dios de mejorar. Hay un compromiso delante de Dios de no fijarnos en los demás. Yo amo a mi hijo, lo amo entrañablemente, me he dado cuenta. Pero mi fe no está fundada en él. Con dolor, mi fe no depende. Mi fe, mi relación con Dios no depende de cómo yo me lleve con mi esposa. Sí. Es que algunos andan bien activos, andamos bien activos y alegres en la hora mientras estoy bien con mi esposa, con mi novio. Que apenas lo deja el novio, siente que se le cae el mundo y ya no quiero ir a la iglesia. Eso no depende, ni de un amigo, ni de nadie. Amén, hermanos. Hay un compromiso serio con el Señor que dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto nos agachamos hoy o nos pusimos de lado? Nadie, hermano, esto es algo de conciencia. Bien, como dijimos, y es que he dado tiempo, apenas son las 4:10, hasta que caiga el sol, creo yo. Después creo que vamos a tener unas 3 alabanzas, porque andamos en sacrificio. Tengo la lengua como lora. Miren que ya me molesta, en serio. En serio. Pero ¿qué estamos haciendo el día de hoy, hermanos? Quebrantando nuestros sentidos, quebrantando nuestro oído, nuestra boca, quebrantándola a través de la palabra de Dios. Hoy le vamos a enseñar a mi oído lo que significa oír palabra de Dios para que se acostumbre. Entonces, previo al estado de conciencia que hemos hecho ahorita, previo al examen de conciencia, previo al análisis, a la autoevaluación, al examinarnos a nosotros mismos y al hacer un análisis real y decir, Señor, yo realmente te he fallado, Padre, pero hay un compromiso contigo de cambio y a partir de este otro año yo prometo. Y en este año, si es mi autoanálisis, que no lo debería decir, particularmente con 16 horas diarias de trabajo, Señor, estoy pensando para mí, y si me voy a gloriar en el Señor. Padre, creo que te he dado el resto de mi vida. Fui a Costa Rica, fui a Nicaragua, estoy hablando para mí. Fui a La Paz, voy a Maraita, aquí, voy allá. Estoy pensando en que podemos ir a la radio, Señor, en el trabajo. Sí, Padre. Amén, hermanos. Piensa. Sí, ministerio salen cada uno de ellos, bueno. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. En el hogar,
Señor, a veces pierdo la paciencia. Así, eso es lo que el Señor quiere. Pero te prometo que a partir de este año, le digo una cosa, ¿ustedes creen que no le podemos dar más al Señor, hermanos? Obreros, ¿ustedes creen que no le pueden dar más al Señor, hermanos? No oigo. Dejen un poquito el calorcito del lugar y adelgacen en los campos, hermanos. O aquí mismo, visitando, hablando, traigan amigos. Eso es trabajar por la obra del Señor, porque el Señor a eso nos ha mandado. ¿O no creen ustedes que a eso nos ha mandado el Señor? A eso nos ha mandado. Entonces, después de que nos hemos analizado cada uno de nosotros, que ha tomado conciencia, digo, oremos al Señor, cada uno ahí quebrantado, haciendo su oración personal, que la palabra de Dios dice que no debe ser en público, mas tú cuando oras, ¿qué debe hacer, hermano? Cierra allá solo, que no lo oiga ni la esposa, ni el esposo. Los esposos y las esposas son tan tremendas que cuando lo oyen uno, Señor, pero la verdad que te lo dije, le oyen la oración a uno, hermano, le oyen la oración. Entonces mejor cerrar ahí. Todos los bautizados tenemos un compromiso. La palabra dice que ningún incircunciso participará de la Pascua, y ese es un mandamiento. O sea, todos los bautizados y los que estemos bautizados ese día delante de Dios tenemos un gran compromiso. Aunque su bautismo haya sido hace muchos años, aunque usted ya haya olvidado, Dios no ha olvidado. Y tienen un compromiso muy serio para cambiar delante del Señor. Mi vida depende de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y no de ningún hombre, ni de ninguna mujer. A veces en las relaciones personales nos afligimos, ¿verdad? Pero hace una semana yo creía que me iba a morir sin mi hijo. Todavía me quebranto y lloro, pero ya me va pasando. Eso así es, hermanos. La vida así es. Pero es momento que levante su vista y que ponga los ojos en ¿quién, hermanos? En Jesús. Es tiempo, ya basta, suficiente. Le pasó hace 10 años y sigue llorando. Hace 15 años y se sigue levantando. Tenemos eso en el cerebro, se llama inconsciente colectivo, como somos hondureños. ¿Y ustedes por qué son tan así, tan violentos, le dicen? ¿Por qué son tan ladrones los hondureños? Un hondureño no puede llegar a un lado porque ya está robando las cosas, y eso es cierto, hermano, todo mundo. Ay, Dios mío, dejó mi celular en el bus, lo voy a ir a reclamar, por favor. No está viviendo en Japón, está viviendo en Honduras. Somos tan así, ¿sabe por qué? Cuando nos dicen, ¿y ustedes por qué son tan violentos? Me dicen, es que mire que Cristóbal Colón, le digo yo, traía unos vagos ladrones, y por eso, por favor, hermano. Eso fue hace 500 años, más de 500. Y seguimos culpando a Colón y a los que traía. Ya basta, ¿hace cuánto tiempo fue? Deje de llorar, deje de quejarse, es cierto. Hace 15 años no sé qué perdió. Pero dicen que el tiempo cura todo. Pero 100 años son muy pocos, dice aquel. No, cura todo, el tiempo cura todo. Es tiempo, hermanos, que renovemos. Es tiempo que veamos al frente y vayamos al frente. Y dejemos de estar renegando, protestando y llorando. Que hagamos conciencia. No me quieren, no me quieren. ¿Verdad? O me quieren. Perdí el trabajo, perdí el trabajo. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Y que nosotros vayamos. Entonces, hemos hecho ¿qué cosa, hermanos? Un buen análisis. ¿No creen ustedes, hermanos? Un buen análisis. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A entender lo que es la cena del Señor. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Bien. ¿A qué hora se oculta el sol hoy? ¿O no están de acuerdo, hermanos? Yo pienso que si estamos en ahí, salimos ahí, hermanos, la puesta del sol. Por hoy vamos a... Entonces vamos a esto
del tema, rapidito lo voy a hacer, no crean que me voy a extender, a entender lo que es la cena del Señor. San Mateo, en su capítulo 26, versículo 27 y 28. ¿Cómo se sienten, queridos hermanos, en el quebrantamiento ahorita de nuestra carne? Porque ese es el ejercicio del ayuno. ¿Ya sienten que desmayan, hermanos? Pues si sienten que desmayan es que está quebrantando el cuerpo. Y por eso nos hemos ahorita extendido un poquito. Y no lo digo con el son de... ¿Ya están aburridos, hermanos? No. Dijimos que íbamos a hacer como, hermano. No, pero ya termine. Hermano, lo otro merengue. Miren, si están aburridos, están quebrantando el cuerpo y van por buen camino. Amén. Van por buen camino. Vamos ¿seguimos o no seguimos, hermano? Estamos quebrantando el cuerpo, estamos en ayuno, ¿y en qué más? Y en oración. Y hoy me encantó ver a las hermanas cantando allá, ¿verdad? Porque el ayuno va ligado a ¿qué, hermanos? A la oración. Ayuno y oración. Entonces no solamente ayuno. Si solamente deja de comer y no ora ni adora, ¿saben qué? Yo antes aguantaba los ayunos, ahora me he fijado que, miren, como nada. Pero antes yo no aguantaba los ayunos y cuando no aguantaba me iba a dormir. ¿Ustedes creen que ese es ayuno, hermano? Ya me iba de allá a dormir. Soñaba con pollos volando y con todo. Ese no es ayuno. ¿Saben cuál es el ayuno, hermanos? El que nosotros estamos haciendo ahorita. Amén. En alabanza, en oración, quebrantando el cuerpo. Porque este cuerpo a cada ratito se nos revela. Y si este cuerpo a cada ratito se nos revela, hermano, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Si yo siento que el cuerpo se me revela a cada ratito, ¿qué debo de hacer, hermano? Ayunar más, quebrantarlo más. Oído, te voy a quebrantar, diga. Hoy vamos a ir al culto, dígale, hoy vas a oír palabra de Dios, aunque se le revele. De eso se trata este día, de eso se trata este ayuno. Y el consejo de hoy, ¿saben por qué estamos ayunando? ¿Ustedes creen que las cosas son inocentes? Que suceden porque sí, porque al hermano Rolando se le ocurrió y decir, ¿verdad? Hermano Rolando es un guía para nosotros, ¿o no es un guía, hermano? Es un guía, aunque ustedes no lo crean. ¿Verdad? Yo solo veo ahí y veo lo que él, mira, esto está bien, está bien. Pues se dijo ayuno. ¿Por qué creen que estamos ayunando ahorita? A ver, quebrantando el cuerpo. ¿Pero por qué lo estamos haciendo, hermanos? A ver, ¿por qué lo estamos haciendo? Sí, pero ¿por qué? Sí, es para eso. Porque ya viene la cena del Señor. Amén, hermano. Y queremos quebrantar. Y entonces el momento, ¿cómo es? Oportuno para que ayunemos. ¿O ustedes creen que no se necesita del buen estado espiritual una preparación espiritual para la cena? Cuando iba David a comer los panes de la preposición, ¿se recuerdan? Que llevaban hambre porque venían de la batalla y el sacerdote les dio. ¿Qué les preguntó? ¿Qué les preguntó? ¿Ustedes se acuerdan qué les preguntó? Miren, les dijo, ninguno de ustedes ha tocado mujer en 3 días. ¿Se recuerdan eso o no se recuerdan, hermano? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que se necesita una preparación espiritual. No es que va a venir sudado del trabajo ya a comer. Es toda una preparación espiritual. Y por eso nosotros estamos ahorita en qué? Primero en ayuno y el otro sábado en qué, hermanos? El otro sábado en qué? En refrigerio, en alegría, en gozo. De ahí los bautismos y de ahí la cena del Señor. Amén, qué bien. Vamos al versículo 27 de San Mateo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué? Versículo 28. Porque esto
es mi sangre. ¿De qué dice ahí, hermanos? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué es? Para mí. Dos cosas. Este pan, agarró después el pan, o agarró el pan primero y lo partió. ¿Y qué dijo? Lo bendijo y lo partió. Y como lo partió, lo repartió. Pero él dijo algo: este cuerpo, ¿qué es? Dijo él. ¿Qué es? Mi cuerpo, que por vosotros es partido. Por mí en la cruz. Él fue latigado por mí. Él sufrió la vergüenza por mí. Él fue escupido por mí. Él fue golpeado, pisoteado, humillado, ofendido, despreciado. ¿Por quién, hermano? Por mí. ¿Quién se merecía todo eso, hermano? Nosotros. ¿Cómo entender la muerte de Cristo por mí? ¿Cómo entender que su cuerpo fue partido por mí? ¿Cómo entender que los latigazos, ustedes saben cómo eran los latigazos que le daban, hermanos? Dice que eran de puntas, ¿verdad? Los látigos, y tenían pedacitos de piedra o de metal, de plomo, y le daban, hermano. ¿Y saben cómo iba Jesús? Desnudo, hermano. Desnudo, él no llevaba ningún trapo. La vergüenza más grande, hermanos, de él desnudo, siendo como Dios. No se estimó a sí mismo, dice la palabra. Y en esa condición se humilló a lo sumo. Todo eso era para mí. Porque ¿qué es la paga, hermanos? ¿Qué es la paga del pecado? ¿Qué es? Muerte. Y como estábamos muertos, como estábamos llenos de pecados, ¿qué nos merecíamos? Pues la muerte. ¿De qué eres condenado? Pues de mentiroso, de adúltero, de borracho, de soberbio ante el juez. No digamos de unos pecados más grandes que ni los voy a mencionar. De soez, de vulgar. Y el juez dice: te declaro culpable. ¿Cuántos años me va a meter en la cárcel? No, la pena máxima. ¿Cuál es la pena máxima, hermano? La muerte. ¿Dónde? ¿Ustedes creen que en el sepulcro? En el lago de fuego. Esa era la condena. ¿Para quién? Por cuanto todos pecaron. Pero luego aparece uno, aparece Cristo y dijo: siéntenos en la silla eléctrica, ¿verdad? Por poner un ejemplo. En Estados Unidos todavía hay silla eléctrica, ¿verdad? Dicen que en un estado ahorita van a implementar el fusilamiento, porque la inyección letal está fallando ahí. Está fallando mucho, se mueren, y la silla eléctrica también, pues ahora viene el fusilamiento. Como que esté la silla eléctrica ahí y me vaya a condenar yo ahí, siéntate en esa silla y aparezca alguien. Imagínense cómo va uno a la muerte, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ahorita no meditamos a veces, pero aparece Cristo y le dice: yo me voy a sentar ahí. Por tu pena, por tu pecado, yo me voy a sentar ahí. Y muere por nosotros. O sea, la pena que era mía, ¿quién la llevó? Cristo. De eso nos vamos a recordar. No vamos a celebrar, vamos a conmemorar. Vamos a conmemorar. Vamos a traer a memoria lo que Él hizo por nosotros. Y como vimos lo que Él hizo por nosotros, lo menos que debemos de hacer, entiendan esto, hermanos, lo que le dijo el coronel al coronel a Ryan. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Se recuerdan al comienzo? Vive dignamente, sé un gran hombre. Lo menos que nosotros debemos de hacer es, ¿qué cosa, hermanos? Llevar una vida como digna. Pero él le dice en el versículo 28, 15 minutos y terminamos, creo que es suficiente. Versículo 28. Porque esto es mi sangre. ¿De qué le dice ahí, hermano? ¿Cómo se llama esto, hermanos, entonces? ¿Cómo se llama esto? Nuevo pacto. ¿Por qué se llama nuevo pacto, hermanos?
Entonces es nuevo pacto. ¿Qué significa? Que había un viejo pacto. Había un viejo pacto. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se establece, hermanos? Un nuevo pacto. Y de eso vamos a participar. ¿Cómo se llamaba el viejo pacto, hermanos? A ver cómo se llamaba el viejo pacto. ¿Cómo se llamaba el viejo pacto, hermanas? ¿Cuál era el pacto antiguo? ¿De quién era el pacto antiguo? ¿A quiénes se involucraba el pacto antiguo, hermanos? A nuestro Dios. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Con quién era el pacto antiguo? Nuestro Dios con Israel. ¿Dónde aparecíamos nosotros, hermanos? Excluidos. ¿Teníamos acceso a eso? No. Los gentiles, ¿cómo estábamos? Lejos, alejados de la ciudadanía de Dios o de Israel. Pero vino Cristo, y cuando Él muere, y antes de morir le dije, ¿saben qué? Este vino, esta copa, ¿qué representa? Un nuevo pacto. Ahora, ¿cómo era el pacto antiguo, hermanos? A ver, hagamos memoria. ¿Cómo era el pacto antiguo? ¿Cómo los judíos, porque era nada más de judíos, se acercaban a Dios? ¿Cómo? ¿A través de qué, hermanos? De sacrificio, de ofrenda. A través de él, cordero. ¿Había qué cosa? Derramamiento de sangre. Ese era el pacto. Pero vino Cristo y murió. ¿Y qué hizo con eso, hermanos? Lo canceló absolutamente todo. Y establece lo que se llama, en lo que usted y yo estamos ahora. ¿Cómo se llama eso? Un nuevo pacto. ¿Qué significa ese nuevo pacto? Usted sabe qué significa beberse el vino. Si no bebes mi sangre. Qué raro, ¿verdad? Beber la sangre. Y si no comes, me imagino que la primerita vez que se lo dijo Cristo a los apóstoles, porque antes de ir a la cena del Señor ya se los había dicho. ¿Dónde se los había dicho, hermano? En San Juan, en su capítulo 6. Si no comes mi carne. No estaban ahí en el memorial. Si no comes mi carne. ¿Entenderían eso ellos en ese momento, no? ¿Y que acaso somos caníbales? Han de haber pensado, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso, pues? Lo del nuevo pacto. Vamos a ver en Hebreos, en su capítulo 8, ya para ir terminando, hermanos. En su capítulo 8, vamos a leer varios versículos de aquí. Ahora bien, versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. ¿De quién estamos hablando aquí, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo, que ahora es un ministro del verdadero santuario, no hecho de manos, sino en los cielos. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Cómo se llama este pacto que estamos leyendo aquí, hermanos? El viejo pacto. Esto que vamos a leer aquí es el viejo pacto. Leamos. Ya subieron a los niños. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que él también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que se presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí, antes de terminar, de lo que estamos hablando es del pacto antiguo, lo que veníamos hablando, que había un sumo sacerdote. ¿Qué hacían los hijos de Israel? Presentaban el cordero sin tacha y sin mancha,
al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, hermanos, sacrificaba aquel animal, y ese animal llevaba todos los pecados del pueblo. Y de esta manera, ¿qué pasaba? Se reconciliaban. Pero ¿de qué nos está hablando el Señor Jesucristo ahora, hermano? De un nuevo pacto. 6. Pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el cual estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa, hermanos? Un nuevo pacto. Eso es lo que vamos a recordar, que ya no es por la sangre de los machos cabríos, que ya no es de esa manera, pero Él hace un nuevo pacto. ¿Con quién lo está haciendo ahí, hermanos? No lo está haciendo con nosotros. Como dice, ¿qué versículo estamos? 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen los días, dice el Señor, en el cual estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo desentí de ellos, dice el Señor. 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Saben qué, hermanos? ¿Con quién hizo primeramente ese nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo, hermano? Con la casa de Israel. ¿Quiénes fueron los primeros convertidos, hermanos? Los judíos. O sea, Él realmente murió por la casa de Israel. Él no hizo pacto con los gentiles. ¿Con quién hizo pacto primero? Con la casa de Israel. Y ahora, por su muerte, ¿qué fuimos nosotros, hermanos? ¿Qué fuimos nosotros en esa promesa? ¿Qué fuimos nosotros? Agregados, amén. No seamos arrogantes, dice la palabra de Dios, con respecto a nosotros mismos. Exacto, que el endurecimiento en parte de Israel, ¿verdad?, es para que nosotros los gentiles hayamos sido como agregados a ese pacto. Mire, aquí está el olivo, ¿verdad? ¿Qué fuimos nosotros en ese pacto, hermanos? Injertados. Ese es el nuevo pacto, que Cristo murió por nosotros. Pero nosotros los gentiles, ¿qué somos de ese pacto, hermanos? Injertados. Fue con la casa de Israel. El amor tan grande por ellos. Pero por su misericordia, ¿qué fuimos nosotros? Repetimos, injertados. 2 versículos más y dejamos de quebrantar esta carne. Pero entendamos lo que es un nuevo pacto y con quién lo hizo, y que por su amor y su misericordia nosotros que fuimos injertados. Creo que es en Gálatas, en su capítulo 3, hermanos. Gálatas, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, no por sangre. Amén. Porque por sangre, ¿quiénes son, hermanos? Los judíos, los israelitas. ¿Por quién murió Cristo? Por ellos. Y nosotros por promesa que Dios le hizo a quién, hermanos? A Abraham. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las naciones. Pero el pacto siempre lo hace con la casa de Israel. Amén. ¿Entendemos eso?
y que por su amor y por su misericordia nosotros fuimos coherederos de esa promesa. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Y cómo entonces nos debemos demostrar para con Dios, hermano. Eso es lo que venimos a hacer. Cristo murió por nosotros, no lo merecíamos, ni éramos de linaje real, ni descendemos de Abraham. Muchos le hablan de los judíos, y si usted se pone, hermanos, a estudiar a los judíos, a su sabiduría, nosotros no conocemos nada. Quedan tan enamorados de los judíos que se hacen judíos. Se hacen judíos cuando ven toda la grandeza de ellos, la sabiduría. Pues cuando entiende usted eso, hermanos, del Talmud y todas esas cosas, usted no sabe la sabiduría que ellos tienen. Yo me he puesto a ver rabinos por internet, yo no me pongo a ver pornografía, en andar buscando las redes. Y vos solo en ese celular supiera que estoy oyendo a los rabinos. Si tú le decías a un ateo, a un rabino, si tú eres un limitado y no crees en Dios, ¿quién te puso límites? Le dijo. Pura filosofía, pura sabiduría. Pues el ilimitado, le decía. Cuando la gente entiende eso, queda tan enamorado de los judíos que empiezan a danzar como judíos. Porque es tan tremendo, hermanos. Ese pueblo es tan tremendo, tan bello, tan sabio, que cuando ellos vuelvan al seno, dice la palabra de Dios, que si nuestra inclusión en Romanos, no lo leemos por falta de tiempo, es de gozo, ¿cuánto más? Dice, cuando ellos entren, hermanos, un pueblo hermosísimo. Y ya les digo, nosotros, hay gente que hasta se pone el nombre de ellos y anda con el rabino, no sé, así, quedan tan impresionados. Pero nosotros sí sabemos cuál es el misterio, que nosotros que fuimos de ese pacto, hermanos, injertados, coherederos. ¿Por qué? Por la fe, por la promesa hecha de nuestro Dios. ¿A quién? Abraham. Amén, hermanos. No merecíamos nada. Y éramos tan bajos, hermanos, porque el pueblo de Israel, las leyes y todo lo hacían un pueblo santo. Y éramos tan bajos, hermanos. En Israel, ustedes, hermanos, no iba a haber borrachos, al borracho lo apedreaban, no permitían eso, hermano. Y los pueblos gentiles en orgías, en los bulevares, bailando y drogándose y acostándose con todas las mujeres que les diera la fuerza. Les llamaban perros, idólatras. Y esos éramos, ¿quiénes, hermanos? Nosotros. Y nosotros fuimos injertados a esa promesa. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, ¿según qué, hermanos? La promesa. Ese es el nuevo pacto. Con la casa de Israel, y nosotros, ¿qué, hermanos? Injertados. Amén. Amén. Vayamos aquí a Hebreos, en su capítulo 9. Y versículo 15, ahí está, lo voy a leer yo aquí, ahí está colocado, vea qué hermoso esto. 9:15. Ya nos evaluamos, cada uno, y ya entendimos. Gentil o no, quien no toma la cena del Señor porque no está bautizado, porque su estado moral no es el adecuado, por cualquier circunstancia, delante de Dios, ¿cómo queda ese varón o esa mujer si no toma el emblema? Excluido y condenado. Eso lo entendimos. Eso lo entendimos. Y dice el versículo 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Lo que estamos viendo, lo que Cristo dijo de la copa, para que interviniendo muerte, ¿para qué, hermanos? Para remisión de las transgresiones que habían sido en el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de ¿qué? De la herencia. Amén. Ese es el nuevo pacto, el perdón de mi pecado
por la sangre de Cristo, y entonces yo me hago, hermanos, y recibo, ¿qué dice ahí, hermanos? La promesa de la herencia eterna. ¿Qué significa eso? Nada menos y nada más que la vida eterna. Los que están sin Cristo están condenados, y los que Cristo nos ha lavado, ¿qué tenemos? Vida en nosotros mismos. ¿Vamos a entender eso cuando vengamos a la cena, hermano? ¿O va a llegar tarde porque la peinadora se tenía bastante, hermano? Ahora viene la otra parte, porque yo quiero quebrantarlos el día de hoy. Nos faltan 1 hora exactamente. ¿Están de acuerdo? Sinceramente. No más mentiras. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión amplia de lo que es la cena del Señor, de la toma de los emblemas de la cena del Señor, de la conciencia que debemos de tener cuando vengamos aquí. Yo no sé cuántos de ustedes lo toman seriamente. Yo creo que algunos allá atrás no, porque los veo platicando. No les interesa, están ahí. Tenga cuidado o tengamos cuidado cuando nos vengamos a sentar aquí. Y ¿sabe qué? Yo invito a que todos los que están en este salón participen, pero para los que no están bautizados lo deben de hacer. Tenemos bautismo dentro de 2 semanas, hermano Rolando, dentro de 2 semanas. Se van a incluir nuevos miembros al cuerpo de Cristo, y seguramente van a participar de los emblemas de la cena del Señor. Hermanos, vean, hagan su examen. Yo ya lo hice. Pruébese, póngase delante del Señor y comprometa a mejorar. Amén, hermanos. Ese es el propósito. En esta tarde, hermanos, que Dios nos haya hablado a través de su palabra, que ponga esta palabra en nuestros corazones, y alistémonos para la cena del Señor. Pasa a ustedes, hermanos.